a ver ahora, vamos a empezar por diferenciar, como les dije, entre sentimientos o también podemos llamar pasiones sensibles. Hay algunos autores que le llaman afectos sensibles. Ok. Insisto, creo que ya lo había dicho, que la terminología es muy variable, ¿sí? O muy variada entre filósofos y entre psicólogos. Entonces, hay que saber siempre cuando estamos hablando de algo, en qué sentido, con qué significado estamos utilizando ese término, porque quizás si no hablamos de cosas distintas. Y alguien nos habla de sentimientos, pero está hablando de los sentimientos más sublimes, ¿no? Incluso de la intimidad de la persona, y a lo mejor yo estoy entendiendo que está hablando de lo sensible. Y por eso más vale primero ponernos de acuerdo en qué término vamos a usar en esta conversación, en esta clase, en este artículo que escribo o en este artículo que leo, para no confundirnos. Entonces, Polo utiliza esta terminología, al menos en este texto y en algunos otros, como ya vimos. Hay una diferencia entre las pasiones sensibles y los afectos del espíritu. El sentimiento es una denominación acertada, le parece a Polo, para llamar a las pasiones sensibles, porque él dice que sí, que se siente, pero como yo les decía, es fundamentalmente una cuestión pasiva, ¿no? Uno siente, no es que uno, eh, en fin, es actor propiamente de ese sentimiento o pasión, es algo que uno padece, por eso se le llama pasión, o que uno siente, por eso es sentimiento. Y también aquí, Polo dice en ese texto y en otros, en lo que yo ya les había explicado la vez pasada, o recordado la vez pasada, que los sentimientos acompañan al conocimiento sensible. Si no tuviéramos conocimiento sensible, es decir, captación de la realidad de una manera sensible, no podríamos tener sentimientos sensibles. Esto es claro. Por eso es que es lógico que uno entienda que también los animales, y más aún los animales, los mamíferos superiores, que tienen todos los sentidos externos e internos, eh, tengan sentimientos. Entonces, el gran descubrimiento que supuestamente se ha hecho ahora, por el cual se defiende eh, eh, la, el estatuto de persona de los animales, no hay tan grande descubrimiento. Aquello ya lo sabía Aristóteles, es decir, que el conocimiento sensorial no es exclusivo del ser humano, es evidente. Pero eso no le da ninguna condición ontológica superior a la de el resto de vivientes, podríamos decir. Y tampoco lo equipara a la dignidad del ser humano por una razón muy clara, y es que el ser humano es una persona, no el ser humano. Cada ser humano es una persona. Y aquí, paréntesis, pero es muy importante, Frejemi, y yo esto lo descubrí con Polo, efectivamente, encontrar la razón más sólidamente, eh, a ver, sólidamente filosófica para afirmar la dignidad de cada persona. Porque si nos quedamos solamente en su racionalidad, como se hizo durante siglos, tenemos varios problemas. Y es que la racionalidad, si bien supera a lo meramente orgánico, depende de lo orgánico. De tal manera que con una pérdida orgánica se puede perder la racionalidad o tenerla muy disminuida o bloqueada o, no sé, con disrupciones. Entonces, eso implicaría que esa persona con una racionalidad no plenamente, en fin, sana, no sería tan persona. Asunto que hoy por hoy sí es muy interesante tener claro que es persona, porque la persona y su dignidad no dependen del estado de su razón y ni siquiera del estado de su voluntad. Me estoy saliendo del tema, pero es que me vino y pensé que eso que es bueno que uno tenga claro que así como, vuelvo a cuál era mi argumento, así como la sensibilidad y los sentimientos que de ahí, que a ella acompañan, eh, no son un signo de una dignidad superior ni una dignidad, ni es lo específicamente humano, no.
Y por otra parte, que la dignidad de la persona no está tampoco, por supuesto en la vida sentimental, ¿no? Pero tampoco en la vida racional. Está mucho más hondamente y mucho más eh, singular y única en en su ser espiritual, que es lo que le hace persona. Pero eso da dignidad también, obviamente, em, a todas sus dimensiones, también a la corpórea, a la sensible, a la racional. Entonces, no es al revés, no es que la racionalidad le da dignidad a la persona, sino que la persona, ¿no?, es la que, podríamos decir, imprime su dignidad al cuerpo mismo y, por supuesto, a todas sus funciones, las meramente sensibles y también las prerracionales, preparación de las racionales que ya exceden la pura corporalidad, pero que están unidas a ella, y, por supuesto, las volitivas. Bien, luego Polo también aclara que los sentimientos no se confunden con los objetos sensibles, cosa que yo ya había aclarado también, sino que son algo así. Me encantó lo de algo así, por eso lo copié, como una información concomitante tiene que ver con el estado de la facultad. Son algo así, es decir, es difícil definir qué exactamente es. Es una información, cómo está la facultad, sí, pero un tipo de información. Porque ciertamente, no sé, no todo el estado de la facultad sensitiva se sabe porque se siente, ¿no? A veces, lastimosamente, no se siente y puede estar dañada o funcionando algo mal. Me explico. Eh, Está clarísimo que el día que uno se despierta, bueno, voy a contar un hecho personal, y abre los ojos y de pronto descubre que no ve bien con el uno, mejor dicho, que ve poquísimo. Uno dice, a ver, esa sensación me hace sentir que no veo. Obviamente es un desagrado para el ojo, no solo para el ojo, sino para uno entero, pero te hacen notar que algo anda mal en ese ojo. Eso está claro. Pero puede pasarte, ¿no?, que no sientas nada, pero algo sí anda mal en ese ojo. Por ejemplo, una presión ocular alta, que todavía no has llegado a ser un glaucoma y por tanto no has perdido el campo visual. Entonces no te das ni cuenta. Por eso, el sentimiento es algo así como una información concomitante que tiene que ver con el estado de la facultad, pero no es que te dice exactamente cómo está tu facultad. Casi como que el sentimiento fuera, bueno, prácticamente eh, haría absolutamente innecesario ningún tipo de, de búsqueda de orden experimental, de orden clínico. eh, Obviamente no, porque no te dice todo de la facultad, pero sí tiene que ver con el estado de la facultad. Creo que esto redondea lo que habíamos visto. Por eso esta frase la copié tal cual de Polo, que me parece que es muy preciso hacer estas pequeñas eh, aclaraciones de algo así que tiene que ver. Bueno, y ahora seguimos con este tema. Polo opina que la afectividad, en cambio, ya no los sentimientos sensibles o pasiones sensibles, ya no lo sensitivo, ya no lo que tiene que ver con el conocimiento sensible, sino la afectividad. Debe incluirse, dice él, en el plano del espíritu. Y afirma que efectivamente la afectividad no es, como lo anterior, propiamente pasiva. Es decir, las pasiones o sentimientos sensibles o incluso afectos sensibles, que algunos le llaman, es pasivo. Es decir, uno siente desagrado, siente ganas, siente disgusto, siente molestia. Yo no produzco eso ni por asomo. Es decir, sí. En cambio, la afectividad que tiene que ver con el plano del espíritu no es propiamente pasiva, como ya vimos también en la sesión pasada. ¿Por qué? Porque los hábitos, que ahora algo más añade Polo al respecto, pero los hábitos eh, potencian las facultades superiores, mm, para, eh, para más operaciones y sobre todo para
para más operaciones sí, y para, ¿cómo diré? Eh, para tener un cierto mayor control, o más que control, dirección de la afectividad. E incluso los hábitos, como también vimos, eh, moldean las, las, eh, las predisposiciones de la propia voluntad, por ejemplo, y de la inteligencia. Por eso veíamos como el virtuoso, o sea, la persona que tiene esos hábitos virtuosos, eh, hacer el bien, o el bien hecho por otros, o el bien contemplado, redunda, ¿no? Redunda en él como otro nuevo sentimiento. Es decir, esa especie de connaturalidad de que hablaba Tomás de Aquino, ¿no? Una connaturalidad con el bien. La atracción y el gozo hacia el bien es mayor en una persona que hace el bien, como resultado de su amor al bien. Esto ya lo vimos la sesión pasada, pero así se entiende que la afectividad propia del espíritu no es puramente pasiva, sino que es creciente también, es creciente, y por eso los sentimientos, dice Polo en ese texto también, se cansan si se prolongan. Por eso uno se harta de las cosas, de los placeres sensibles. Es decir, bueno, a uno le gusta comer, pues algo que le guste, no sé, eh, un taco mexicano eh, con un buen chile, no sé si a ustedes les guste, me parece magnífico, pero obviamente no puedes pasarte la vida comiendo constantemente lo mismo, e incluso tampoco puedes seguir en la misma cantidad, digamos, perseverar en el asunto, aun cuando te ha dado un placer, al final ese placer cansa, ¿m? Cansa. Eso es lo que se llama el hartazgo. Y esto pasa con todos los placeres sensibles, ¿sí? La comida, la bebida, el placer sexual, el descanso. Llega un punto en que uno se cansa de descansar. En cambio, eh, la afectividad, y por eso, por ejemplo, eh, pone como ejemplo la afectividad propia del espíritu, y Polo pone como ejemplo la inteligencia, o sea, los afectos de la inteligencia, que ya habíamos dicho algo la vez pasada. Cuanto más se conoce, más crece. O sea, la inteligencia no se harta, no se harta, nunca. ¿No? No se satura, por la simple y sencilla razón, primero, de que no es eh, biológica. Yo digo que tiene un fundamento biológico porque lo tiene, es decir, que todos los procesos cerebrales, las conexiones neuronales son absolutamente eh, necesarias e imprescindibles para el conocimiento racional, pero no bastan. Si estas funciones racionales ya no se explican por simples, no son tan simples, nada simples, pero bueno, por conexiones, ni por sí, conexiones, ni por la electricidad propia del cerebro, etcétera. No se explican del todo. Por eso la inteligencia va más allá. Eso es lo que Aristóteles les llevó a descubrir, que el hombre era más que cualquier otro animal. Y por eso lo definió como animal racional. Eh, la inteligencia, cuanto más conoce, más crece. Eso es lo que hace que uno entienda que el deseo de saber no es meramente pasivo. Y los afectos que de ahí se desprenden tampoco son pasivos. Por ejemplo, el interés, por una cuestión interés por algo que uno descubre que es verdadero. A uno le pasa que quiere entender mejor aquello, quiere extraer sus implicaciones, quiere profundizar más. O sea, ese es el proceso normal de una inteligencia, ¿no? Cuando en cambio uno no entiende, es decir, su inteligencia no está, no tiene ese afecto de agrado, de plenitud, cuando uno descubre una verdad, sino que está confuso, como habíamos visto la sesión pasada, pues uno no quiere ya saber nada más de eso, a menos que tenga la posibilidad de
o la necesidad de llegar a conocerlo para ver si descubre lo que no ha descubierto. Claro, ahí ya entran en juego otro tipo de cuestiones, la voluntad misma de uno, la posibilidad real que tiene de acceder a ese conocimiento o no, porque si yo veo que no tengo, ciertamente el sentimiento o el afecto de interés decae porque ya lo veremos más adelante. Pero